Hola, muy buenos días. Esto es la Bolsa desde Valencia. Mi nombre es Luis Miguel Ortiz y hoy vamos a ver la situación Forex. Hoy tener muy en cuenta que renta variable americana está cerrado, por lo tanto el mercado americano está cerrado por la tarde a partir de las 3:30, así que el volumen de negociación en el día de hoy va a ser más bajo y, por ejemplo, para movimientos intradiarios vamos a tener que tener más cuidado, entrar con entradas mucho más ajustadas en un minuto y ver más o menos que va a haber más volatilidad, va a haber más riesgo de que salten los stops y por lo tanto el movimiento va a ser menos claro y menos tendencial. Por lo tanto, vamos a verlo todo, un análisis de la situación del eurodólar y del dólar contra el franco suizo en los anteriores días y vamos a ver también cómo ha hecho ya el movimiento esta mañana. Vamos a ver cómo podemos interpretarlo todo y cómo podemos usar herramientas, por ejemplo, en MetaTrader para poder hacer un intradiario en Forex muy bueno. Vamos directamente a gráficos para verlo todo mejor. Comenzaremos analizando el eurodólar. Quiero mostrarles una cosa. Normalmente son clave las entradas en eurodólar a las 9 de la mañana, o por lo tanto replantearse a las 9 de la mañana operar en ellas. Voy a sacarlo un poco para que lo vean mejor. Situación a las 9 de la mañana. Lo he marcado, una línea vertical discontinua, y vemos las 9 de la mañana como ya nos marcaba tendencia bajista en esos momentos. Estábamos viendo cómo se estaba debilitando esa tendencia alcista y cómo nos estaba marcando los cortos. Hemos visto, y voy a intentar medirlo para que lo vean, el recorrido. Veníamos también, intentábamos salir de unas zonas de sobreventa marcadas, pero vemos cómo el cruce de nuestras medias de 50 sesiones con nuestro Williams Percentage 140 funciona muy bien. Ahora estamos viendo cómo está haciendo el cruce aquí y cómo está intentando recuperarse con ese velón tan grande. Pero estamos viendo cómo estos movimientos son muy buenos a las 9 de la mañana, porque es donde de verdad un día, que hoy es un día difícil, porque renta variable americana va a estar cerrada, festividad del Día de la Independencia, el 4 de julio, y por lo tanto estamos en una zona muy volátil, una zona en la que los recorridos tendenciales intradiarios son muy difíciles de detectar, pero aún así hemos visto cómo nos está ayudando todo ello y que nos ha dado un recorrido ya de cortos de casi 25 pips, o sea, un recorrido muy bueno en 1 hora y media. Zonas que ya podríamos, por ejemplo, para la gente que va a 30, 40 pips por día, ya tendríamos casi todo el recorrido hecho. Y si además tener en cuenta que es un día muy difícil, es un día en el que solo se puede operar por la mañana porque por la tarde va a haber un poco volumen, pues tenemos que tener todo esto en cuenta y nos viene muy bien. Estamos con nuestro GK Nasima, estamos viendo como nos ha indicado ya antes los cortos, ¿vale? Voy a marcarlo. Cómo nos ha hecho los cortos desde esta zona clave, ¿vale? Desde los 1.25.90 y desde ahí hasta los 1.25.75, 1.25.70, un recorrido muy bueno de 20 pips, 25 pips. Ahora mismo está intentando recuperarse alcista. Yo creo que el movimiento ya en Forex estaría ya hecho desde las 9 de la mañana. Si vemos el recorrido, siempre son en aperturas europeas y americanas cuando de verdad entra volumen en Forex. Si vemos el recorrido, por ejemplo, de ayer en apertura a las 3:30, vemos claramente cómo también los dio los largos y muy, muy buenos además, como pueden ver. ¿Ven? Esto fue en el día de ayer, día 3, a las 3:30 en apertura americana, y vimos estos largos, unos largos marcadísimos, muy buenos, saliendo de zona de sobreventa marcada en el Williams Percentage con nuestro cruce de la media, y además nuestros GK así se ponen en azul. Una entrada buenísima. Vamos a medir cuánto habríamos ganado si hubiéramos hecho la entrada correcta, ¿vale? Tendríamos de 1.2569 hasta 1.2612. O sea, son casi 45, 50 pips de movimiento en un plazo de tiempo no cercano a las 2 horas y media. Podríamos incluso haber llegado a hacer cierres parciales. Es un movimiento muy bueno intradiario y para la gente que, por ejemplo, se maneja en Forex, sabe que este movimiento no todos los días se coge en apertura americana y, por lo tanto, los largos clarísimos, habríamos entrado muy bien y habríamos tenido con esta operativa, con el GK Nasima y con nuestro Williams Percentage, un recorrido de 45 pips. Si lo vemos ahora y nos vamos al mismo día de ayer, pero en apertura europea a las 9 de la mañana, también nos daba entrada de cortos clara. Entrada de cortos desde zonas de sobrecompra, cruce y llegada o entrada aproximada de los 1.26
0,2 y salida aproximada en los 1,2584. O sea, sería otros 20-25 pips. Ayer, con el movimiento nada más que en aperturas, podremos haber sacado en torno a los 60-65 pips, haciendo cierres parciales y no teniendo todo en la misma cesta, pero todo lo juegos en la misma cesta, pero es un recorrido muy bueno. Vemos que está funcionando mucho y que Forex está dando muy buenos movimientos intradiarios en los últimos días. Si nos vamos a apertura americana en el día anterior, el día 2, lo mismo. Un buen recorrido desde los 1,26 hasta los 1,2569, otros 30 pips se recorrió en apertura americana y en apertura europea, también largos. Vemos cómo es contrapuesto. Normalmente cuando vienen largos en apertura europea se producen cortos y al revés, ¿vale? Porque llegan unas zonas ya sobrecompradas o sobrevendidas en intradiario que normalmente se suele dar la vuelta en esas zonas, sobre todo a las 4 de la tarde en América. Por lo tanto, en estas zonas también largos, nos daba largos muy buenos, largos recorridos que habríamos entrado normalmente por sistema en los 1,2622 y habríamos cerrado por sistema aproximadamente primero cierres parciales en zona de los 1,2645, ya serían 20 pips de recorrido si lo hubiéramos estirado hasta arriba a 1,2660. Por lo tanto, zonas muy buenas con este sistema y podemos analizar, por ejemplo, en dólar contra franco suizo, que es todo lo contrario. Si nosotros, por ejemplo, en el día de hoy, en apertura, tenemos cortos, el dólar contra franco suizo sería al revés, serían largos. Siempre el movimiento es un poco menos volátil, se alarga un poco menos la posición, pero vemos claramente como nos lo marcaba desde esta mañana, si marcamos a las 9, y vemos cómo se producían esos largos y cómo llegaban hasta las zonas claves en torno a los 1,9549, entrada esta mañana a las 9 en 1,9539, o sea, 10 pips de recorrido. Estamos viendo cómo da menos pips de recorrido el dólar contra franco suizo, pero es muy seguro también. Por ejemplo, si abrimos cortos en un lado, podemos incluso abrir largos en el otro, y si la entrada es muy clara, poder hacer doble recorrido y muy bueno. Ahora mismo estamos viendo cómo está intentando ya bajar este dólar contra franco suizo, ya se nos ha puesto el así en rojo, ya estamos viendo cómo nuestro Fisher Zurich está también indicando los cortos y cómo estamos en una zona de sobrecompra en el cruce. Vamos a ver si se ratifican. La misma situación intradiaria ya es un poco más arriesgado porque después de las 9 de la mañana hay menos volumen y además si luego ya por la tarde va a estar cerrada la renta variable americana, el volumen de negociación va a caer, pero y para posibles cortos scalping nos está dando en estos momentos recorrido de cortos en el dólar contra franco suizo y por lo tanto nos dará largos en el euro dólar. Así que esta es la situación. Hemos visto cómo podemos sacar mucha rentabilidad de nuestros intradiarios, cómo alargar las posiciones y cómo dejar correr pips en Forex. Voy a dejar de compartir pantalla para poder hacer un pequeño resumen de todo. ¿Vale? Os he explicado cómo con la plataforma MetaTrader podemos hacer muy buenos recorridos de pips en Forex, sobre todo intradiarios, en 5 minutos. Tenemos que tener en cuenta que las buenas entradas normalmente son en apertura tanto europea como americana. Lo digo entradas para dejar recorrido de puntos o de pips en este caso, para dejar correr las ganancias, porque al final es donde de verdad se notan los traders profesionales y acortar las pérdidas, hacer las entradas precisas y dejar correr con cierres parciales las ganancias. Hemos visto cómo puede haber una media de recorridos en las dos aperturas en intradiario de, por ejemplo, 60 pips, o sea, una oportunidad muy buena para poder analizarlo todo y poder usar con nuestro Heiken Asimov, con nuestro Williams Percentage, este sistema que viene muy bien para 5 minutos y entradas precisas en un minuto. Un saludo desde la Bolsa de Valencia. Nos vemos todos los días a partir de las 11 menos cuarto aquí en Trading TV. Recuerden lo del cierre por festividad en Estados Unidos y tengan en cuenta a la hora de hacer su operativa. Un saludo y gracias.